En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Bienvenido, amado hermano y hermana, a este su programa Viva y Eficaz. Ya tenemos algunos días de haber comenzado el estudio del libro de San Juan y estamos hablando del testimonio de Juan el Bautista, que presentó a Jesucristo no como un rey, no como un poderoso guerrero, como también se manifiesta el Mesías en el Antiguo Testamento, sino que primeramente lo presenta como el Cordero, como un Cordero que era necesario que fuese inmolado, porque este Rey todopoderoso, por cuanto este Rey es divino, es Jesucristo que se encarnó, que vino a este mundo. Es el Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra, y que todo cuanto es y existe y permanece precisamente por Jesucristo, por su grande poder. Pero cuando Él vino y se hizo hombre, Él se presenta primeramente como un cordero que era el símbolo, el símbolo adecuado para mostrarle, para enseñarle al pueblo de Israel que antes de que ellos fueran liberados con gran poder por este rey, necesario era que fuesen liberados de la esclavitud del pecado. Esto no lo comprendió Israel en aquel entonces y tampoco lo comprende hoy en día. Son pocos, son escasos. Es un remanente muy pequeño y fiel al cual se le ha abierto la mente y el corazón para comprender que aquel que murió en una cruz por instigación de los poderes políticos de Israel y también poderes religiosos, es el verdadero Mesías. Hasta el día de hoy, cuando se lee el libro de la ley y se escudriñan las sagradas escrituras, el pueblo de Israel no entiende, no comprende de que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque nunca concibieron en su teología y en sus enseñanzas en el Antiguo Testamento que ese Rey todopoderoso que se manifiesta en las profecías, cuando Él venga, era necesario que viniese primero como un cordero que quita el pecado del mundo. Es decir, que era necesario que Jesús se manifestara como un redentor que iba a liberar a su pueblo, no militarmente, sino espiritualmente, llevando Jesús en su cuerpo el pecado de todos nosotros. No solamente el pecado del pueblo de Israel, sino el pecado de todos nosotros. Por eso es que Juan lo presenta como el Cordero de Dios que quita el pecado no solamente de Israel, sino que enfatiza, quita el pecado del mundo. Y luego pasa a describir ciertas características de este Cordero, de este Redentor, de Cristo, y dice: este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón el cual es antes de mí, porque era primero que yo.
lo que él está describiendo es que Jesús es la eternidad de Jesucristo. Él es eterno, es lo que está diciendo Juan. Era primero que yo, aunque en cuanto a la edad, Juan era mayor que Jesucristo aproximadamente unos 6 meses. Él nació 6 meses antes de que Jesucristo naciera. Entonces él dice, este es aquel que yo dije, después de mí viene un varón el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, para esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, vuelve a repetir, no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Luego vuelve a recalcar Juan la identidad de Cristo como Dios, el Hijo de Dios, el Hijo eterno, consubstancial con la persona del Padre y la persona del Hijo. Y enfatiza que Cristo es antes que Él porque está enfatizando la eternidad de Jesús. Y Juan dice, yo bautizo en aguas, como cualquier ser humano puede tener la autoridad delegada para bautizar en agua, como lo hacemos nosotros los pastores y los líderes de las iglesias. Pero la singularidad de Cristo es manifestada en las palabras de Juan, porque él dice, él os bautizará con el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad. Porque Dios es uno, pero ese Dios subsiste en 3 personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aún en la presentación de Cristo de parte de Juan, se enfatiza la eternidad y la deidad de nuestro Señor y de nuestro Salvador. Y en el versículo 35 en adelante, Juan narra: y el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Vuelve ciertamente Juan el Bautista a señalar a Cristo como el Cordero de Dios. Y le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Dejaron a Juan y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús a ellos y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro. ¿Dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. No sabemos la conversación que estos 2 discípulos de Juan tuvieron con Jesús. Me imagino que hicieron muchas preguntas y Jesús, que era el maestro, no rehusó de enseñarles las cosas del Evangelio eterno. Y se quedaron allí con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2
que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón, que más tarde el Señor le llamó Pedro o Piedra. Halló a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios, el rey que Dios había prometido desde la antigüedad al pueblo de Israel. Y le trajo a Jesús. Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú eres llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Allí, en la misma presentación, en el mismo instante que Simón conoció a Jesús, Jesús le cambió su nombre. Será llamado Pedro, que se deriva esta palabra de este nombre de la palabra piedra. Entonces, se está hablando aquí de la profecía pronunciada por Moisés. Moisés habló de que en el futuro Dios iba a enviar a un profeta poderoso, semejante al profeta Moisés, pero aún mucho más grande. Y hay una advertencia en esa profecía para el pueblo de Israel, que el que no oyere, el que no obedeciere a ese profeta sería desarraigado del pueblo. Entonces, aquí vemos una sucesión de cómo los discípulos fueron buscando a otros para que conocieran al Mesías. Porque se dice, Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien habló, escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Entonces Natanael respondió: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve, o ven, constata tú personalmente si de verdad lo que te estamos diciendo es correcto. Así que cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Entonces Natanael respondió y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Es asombroso cómo Natanael puede identificar a Jesucristo como divino, el Hijo de Dios, y también cómo lo puede identificar como el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. El Señor habla aquí del futuro para corroborar las palabras de Natanael, las palabras que él pronuncia diciendo: tú eres el Rey
de Israel. Ahora pasamos al capítulo 2. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Y estaba allí la madre de Jesús invitado. Entonces también habían invitado a Jesús. Y fueron también invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que él os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada uno de los cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Y cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Aquí Juan en su evangelio nos narra lo que él llama una de las primeras señales, cómo se convirtió el agua en vino. En el libro de Juan, los milagros son señales que demuestran la divinidad de Cristo, que demuestran el poder y autoridad que Jesucristo tiene sobre su creación. En este caso, el Señor convierte el agua en vino. Y en un vino de gran calidad, porque el maestresala, el encargado de que todo estuviera en orden en esa boda, alaba al esposo diciendo: tú has conservado hasta el final el buen vino. Así que allí Jesús hace su primer milagro, pero un milagro que demuestra que Jesús es el Hijo de Dios, que es divino y que tiene autoridad sobre todo aquello que Él ha creado, porque en el prólogo se anuncia de que Jesucristo estaba con Dios y que Jesucristo, el Verbo, crea todo lo que ha sido creado. Mañana, amados hermanos, continuaremos hablando de este evangelio que es maravilloso y analizando los milagros y señales de Jesucristo. Lo espero pues mañana. Dios le bendiga. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto.
Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network.